Un mundo misterioso, un estilo de vida desconocido, algo intrigante. Criaturas que parecen pertenecer solo a la imaginación, personas que supuestamente vivieron durante siglos, e incluso gigantes que caminaron sobre la tierra. Todo esto nos remite a una época que despierta la curiosidad de muchos, la era prediluviana. En este vídeo exploraremos el intrigante periodo antediluviano, registrado en los primeros capítulos del libro de Génesis de la Biblia. Además de destacar las grandes realizaciones alcanzadas por la civilización humana, también vamos a abordar la cultura del pecado que se perpetuó en esa época. Pero, ¿cómo era la vida de las personas en aquel tiempo? ¿Qué hacían? ¿Qué habría pasado en el mundo antes del gran diluvio? Si estás ansioso por desvelar estos misterios con nosotros, no dejes de suscribirte al canal, dale like a este vídeo y comparte tus comentarios a continuación. Estamos listos para embarcarnos en este fascinante viaje a través del pasado desconocido de la humanidad. Comencemos. Es evidente que la primera familia antes del diluvio fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como se sabe, el primogénito de esta pareja fue Caín. Sin embargo, desafortunadamente, Caín también fue el primer asesino de la era antes del diluvio, cometiendo cobardemente el asesinato de su propio hermano, Abel. Como consecuencia de su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y fundó una ciudad llamada Noud, nombrándola en honor a su primogénito, Enoc. Esta ciudad, mencionada en el capítulo 4 de Génesis, es la primera ciudad registrada en la Biblia. Contrariamente a las teorías externas a la Biblia, las Escrituras dejan claro que el hombre fue creado por Dios con capacidad racional y moral. Eso significa que, aunque el ser humano pueda experimentar una evolución intelectual a medida que adquiere conocimiento y desarrolla nuevas tecnologías, no hubo un proceso evolutivo como especie, como algunas teorías científicas afirman. Esto es evidente al examinar los relatos bíblicos del periodo anterior al diluvio. Como se mencionó anteriormente, Caín, el primer ser humano nacido en la tierra, ya tenía suficientes habilidades desarrolladas para construir una ciudad. Sus descendientes fueron responsables de grandes inventos. Por ejemplo, Yabal, Jubal y Tubal Caín aprendieron a vivir en tiendas, criar rebaños de ganado, desarrollar artes por medio de instrumentos musicales y forjar herramientas utilizando cobre y hierro. Posteriormente, en el tiempo de Noé, la Biblia demuestra cómo el hombre ya poseía la capacidad y los recursos necesarios para construir un gran arca, siguiendo las instrucciones divinas. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre el periodo prediluviano, es evidente que hubo un significativo desarrollo tecnológico y cultural en ese mundo antes del diluvio. Una pregunta frecuente sobre este periodo es cuánto duró. La verdad es que la Biblia no especifica la duración exacta de este periodo, pero muchos estudiosos creen que el intervalo entre la creación y el diluvio pudo haber sido considerablemente mayor que el resto de la historia bíblica. Varios intentos de datar este periodo fueron realizados, pero sin éxito. En realidad, el único registro que proporciona algún dato cronológico es la lista genealógica presente en el capítulo 5 del libro de Génesis. Sin embargo, es poco probable establecer fechas exactas basadas en ese registro, ya que ese no es su objetivo principal. Las genealogías bíblicas tienen más interés en establecer linajes que en proporcionar datos cronológicos precisos. Además, algunas de estas listas genealógicas pueden ser representativas y no exhaustivas, es decir, pueden contener lagunas intencionales para enfatizar a los individuos de relevancia en la historia bíblica. En las listas representativas, cuando se dice que un individuo ha generado otro, significa que el primero es antepasado del segundo, no necesariamente su padre. Esta convención se observa en otras genealogías bíblicas, y muchos estudiosos consideran que esto también pudo haber ocurrido en la lista genealógica antes del diluvio, presente en Génesis 5. Sin embargo, sobre la base de esta lista, los estudiosos pueden observar que el significativo desarrollo experimentado por los seres humanos antes del diluvio probablemente estaba relacionado con la longevidad de las personas en ese momento. En ese momento, solo había un idioma y Dios permitía a los seres humanos vivir durante cientos de años. Esto sin duda ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento tecnológico y en la transmisión de información durante ese periodo.
Aunque existen diferentes interpretaciones sobre la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, la interpretación más tradicional y ampliamente aceptada por los estudiosos cristianos es aquella que considera que esas personas realmente vivieron durante cientos de años, teniendo en cuenta una lectura natural del texto bíblico. Sin embargo, si hay algo que marcó el periodo prediluviano, seguramente fue el pecado. La Biblia afirma que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín rápidamente se extendió por el mundo antes del diluvio. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en practicar la poligamia como se registran las páginas bíblicas. Además, fue un doble asesino y se enorgullecía de su crueldad, como leemos en Génesis 4, 18-24. Caín mismo, después de asesinar a Abel, no solo no se arrepintió, sino que también pensó que el castigo divino sobre él era injusto. En Génesis 6, la Biblia también menciona que, en el periodo prediluviano, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Es verdad que algunos intérpretes sostienen la idea de que esa mezcla mencionada en la Biblia envolvió la relación entre seres espirituales, como supuestos ángeles caídos, y mujeres en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que la interpretación que mejor encaja en el texto bíblico es la que sugiere que esta mezcla se refiere a la degeneración humana resultante de las relaciones entre personas piadosas y personas impías. Así, la impiedad rápidamente prevaleció y caracterizó toda aquella civilización. Esto significa que, en aquel tiempo, el linaje piadoso representado por Set fue la rama de la humanidad que preservó el conocimiento de Dios. Sin embargo, con el tiempo, este linaje se mezcló con el linaje impío de Caín, y la depravación espiritual alcanzó un nivel intolerable. A partir de esa mezcla, surgieron los Nefens, que eran hombres poderosos y famosos en la antigüedad. Sin embargo, en el periodo prediluviano, también hubo personas comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir y continuó siendo recordado como un ejemplo de fe hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro individuo que tuvo una relación tan cercana con Dios que fue trasladado, sin experimentar la muerte. Por último, fue en ese periodo que Noé nació, creció y se desarrolló como hombre. Sin embargo, según el registro bíblico, en los años finales del periodo prediluviano, Noé fue una rara excepción como alguien que permaneció fiel al Señor. La familia de Noé fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios llegó al límite ante la situación de depravación generalizada en esa civilización. Así, el periodo prediluviano llegó a su fin con la manifestación de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación era tan grave, la maldad había alcanzado niveles tan elevados que el escritor bíblico registra la insatisfacción divina con la humanidad usando la figura del arrepentimiento, afirmando que Dios lamentó haber creado al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe el resultado de la historia prediluviana de la siguiente manera. Las circunstancias por las cuales el mundo de aquella época pereció bajo las aguas del diluvio sirven como una advertencia para nosotros. El mismo Señor Jesucristo afirmó que en los últimos días de esta era presente, el estilo de vida semejante al prediluviano se repetirá. Cada individuo vivirá de acuerdo con sus propios deseos y voluntades, entregándose a banquetes, fiestas y relaciones, pero todos estarán tan ocupados que no darán atención al llamado de Dios al arrepentimiento. Así como sucedió con la generación prediluviana, las personas solo percibirán la realidad cuando el juicio de Dios sea derramado, sin oportunidad de volver atrás. Jesús ilustró este momento comparando la manera en que los impíos fueron llevados por las aguas del diluvio en aquel tiempo con la manera en que los hombres impenitentes también serán llevados de este mundo por el juicio de Dios en los últimos días. Ahora, comparte en los comentarios lo que piensas sobre cómo era el mundo prediluviano y si te gustó este vídeo, regístrate en el canal si aún no lo hiciste. Un gran abrazo a todos.